Bien, y volvemos en pocos instantes con el análisis de la banda ancha en el país. Con la cuarentena aumenta obviamente también la demanda. ¿Va a alcanzar para todos? Bueno, al regreso en Mundo Plus Vanguardia. Bien, y se lo contábamos antes de la pausa, muchas familias están en sus casas en una cuarentena voluntaria y preventiva. Eso exige que los trabajadores desarrollen algunas labores y que los escolares puedan avanzar en sus contenidos educativos. Para eso, obviamente, se requiere de una banda ancha que casi nunca ha estado tan exigida. ¿Será suficiente? Bueno, lo conversamos con el académico e investigador en ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalafe. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por esta conversación con Mundo Plus Vanguardia. Muy buenas tardes, Florencia. Bueno, justamente estamos viendo este tema tan relevante para todas las personas que están en su hogar y que necesitan conectarse y comunicarse a través de Internet. Claro, Pedro, es súper simple la pregunta, pero muy necesaria para poder llevarle cierta tranquilidad a las personas en su casa. ¿Podría colapsar Internet o va a ser suficiente Internet en estos tiempos de cuarentena preventiva? Mira, ya han pasado varios días en que, tal como tú mencionas, la gente está en su casa voluntariamente realizando una cuarentena y se están realizando tareas como teletrabajo, y las estadísticas demuestran que han aumentado las redes en un 30% aproximadamente en comparación a un promedio normal. Sin embargo, yo creo sinceramente que las redes están preparadas para, en este caso, una conectividad de mayor tráfico, que generalmente la gente ya no tan solo ocupa las redes para conectarse a Internet, para mandar correos, sino que ahora utilizan streaming, video, Netflix y otras plataformas de alto contenido. Pero hay que pensar que Chile también tiene una reputación respecto a la estabilidad de las comunicaciones en estados de emergencia. Por tanto, las redes efectivamente, yo creo, están aptas para soportar la cantidad de tráfico de datos que se están generando hoy por hoy. Claro, Pedro, pero un eventual aumento quizás más explosivo en los próximos días podría entorpecer estas velocidades, ¿o no? Mira, lo que pasa es que en general cuando se generan las redes de telecomunicaciones, principalmente las redes móviles son las que nos trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, si tú te vas a tu trabajo, te conectas, pero cuando llegas a tu trabajo estás conectado a lo que se llama Internet fijo, a diferencia del Internet inalámbrico. Entonces, yo siento que hoy día que estamos en nuestras casas, la capacidad de conexión y de rapidez y transmisión de datos de Internet fijo es mucho mayor que la móvil y, por tanto, yo creo que efectivamente, y las estadísticas lo están demostrando, es capaz de generar la capacidad. Ahora, igual hay que hacer recomendaciones respecto a un uso eficiente, pero en general lo que están mostrando las curvas de uso sostenidos y crecientes es que al menos las redes están soportando la conectividad de todos los chilenos. A ver, y tú mencionaste justamente las recomendaciones, a ver si nos puedes dar alguna de esas recomendaciones para un uso responsable de la banda ancha. Sí, mira, en general lo que se le está pidiendo a los trabajadores que efectivamente tienen que estar a distancia trabajando con teletrabajo es utilizar, en este caso, por ejemplo, herramientas de videoconferencia. Entonces, la recomendación obviamente es que cuando los padres estén trabajando, por ejemplo, los niños estén utilizando Internet para algo que no consume tanto tráfico, es decir, no muchos dispositivos conectados simultáneamente, porque eso puede generar una congestión en su propia red, y al mismo tiempo a la gente se les recomienda, obviamente, ver, por ejemplo, video en línea en momentos en que supuestamente los niveles de ocupación de Internet son más bajos, como por ejemplo después de la medianoche, o estamos hablando en las mañanas, en donde, solo para dar un dato, los picos de consumo tradicionalmente se dan alrededor de las 8, 9, 10 de la noche. Claro, Pedro, y siguiendo esa misma línea que tú mencionas, ¿existe en estos últimos días, en estas últimas jornadas, una cierta variación en los horarios de uso? Porque antes pasó de un tráfico intensivo y la verdad podríamos decir bastante focalizado o en las mañanas o en la noche, como tú decías, pero ahora la verdad es que es un horario bastante homogéneo, ¿o no?
Sí, efectivamente, cuando uno analiza los tráficos que están disponibles para analizar, efectivamente se da una continuidad natural que era diferente a lo que tú mencionabas antes, porque antes, por ejemplo, en horarios de ir a la oficina o ir a buscar al colegio a los niños, se producía una baja transitoria del consumo y hoy día tenemos un crecimiento sostenible. Pero sin perjuicio de eso, de igual forma, en este caso se está dando la conexión sin mayor problema. Ahora, esto es muy diferente a los problemas específicos de, en este caso, de mal servicio que podría dar una empresa de telecomunicaciones o probablemente una congestión dada por una reventa en un sector específico para más personas de lo correspondiente. Y ahí donde son las autoridades regulatorias de telecomunicaciones, que en este caso es la Subsecretaría de Telecomunicaciones la que debe actuar fiscalizando y verificando que la calidad de servicio corresponde a lo que realmente uno ha contratado. Claro, y justamente eso, tengo entendido que la Subtel le solicitó durante las últimas jornadas a las operadoras entregar un reporte del estado de las redes de telecomunicaciones. Ahora, eso se ocurrió en estos últimos días, pero no es algo que debería ocurrir siempre de manera sostenida y no solamente cuando ocurre un tipo de crisis, como en este caso es esta crisis sanitaria que conlleva a esta cuarentena de manera preventiva. Sí, mira, y hay que decir las cosas como son. Hoy día existe una ley que obliga a que la empresa de telecomunicaciones otorguen cierta velocidad de acceso a Internet, que se llama la velocidad de acceso a Internet. Sin embargo, hay que decirlo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones está hoy día al debe en la elaboración de un reglamento que es la forma técnica de saber si una empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Y lamentablemente este reglamento ha estado ya casi 2 años sin salir, porque supuestamente está en Contraloría. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Significa que probablemente las empresas pueden decir que como no tienen un reglamento, pueden tener una holgura respecto a ofrecer o no los servicios en la calidad que uno contrata. Por eso aquí hay que hacer un llamado de atención, no tan solo a las empresas a mantener la estabilidad de sus redes. También la ley les permite hoy día realizar una gestión de redes para el mantenimiento de una continuidad de servicio en la medida que no afecte a un servicio en específico o sobre otro, es decir, no pueden priorizar unos servicios sobre otros, sino que en general todos. Y al mismo tiempo un llamado a la autoridad regulatoria para que saque este reglamento que va en beneficio de los usuarios y obviamente lo más antes posible para que en este momento que más uso se le da a la red, tenga mayor continuidad, mejor calidad y obviamente un servicio por el cual pagamos por la contratación de Internet. Claro, Pedro, bueno, estaba leyendo recién que hay varios reportes de que precisamente en nuestro país ha bajado bastante el servicio y no así en las experiencias de otros países que también tienen obviamente esta crisis sanitaria de por medio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué puede que en nuestro país esté bajando este servicio, bajando el tráfico de la banda ancha, más que en otros países del mundo? Bueno, es simplemente por la lógica que yo te estaba mencionando. Es decir, existe en otros países una regulación, una fiscalización clara para saber dónde están los cuellos de botella, dónde está el mayor consumo y si es responsabilidad de la empresa por no hacer las inversiones, por ejemplo, o es por un mal comportamiento de los usuarios para determinar en general qué acciones tomar. Solo recordar que, por ejemplo, ahora en Europa, Netflix, por ejemplo, que es un gran generador de tráfico, él mismo señaló, se autoimpuso como empresa, bajar un poco la calidad de servicio para que los tráficos de datos sean menores, para no congestionar la red europea. Pero no podemos comparar la red europea, que está diseñada para grandes consumos, como redes chilenas que en teoría están más para redes móviles y hoy día estamos creciendo en la red fija. Pero yo siento que con la reglamentación adecuada y un rol fiscalizador de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los chilenos deberíamos tener los servicios y las empresas prestarlos en forma continua y con calidad. Claro, Pedro, y sobre todo considerando que en nuestro país existe un crecimiento de uso de los servicios de las telecomunicaciones, o sea, a lo que voy que ya utilizamos más servicios de lo que se utilizaban antes. Creo que antes eran de 2 servicios por persona y ahora ya vamos en 3 servicios por persona, es decir, cable, banda ancha y teléfono. Sí, efectivamente hay que pensar que, por ejemplo, hace 4 años atrás, estamos hablando, en mi caso, cuando estaba en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, había un promedio de conexión entre 60 de 100 se conectaban a Internet.
pero hoy día ya tenemos una tasa de 90 de cada 100 conectados a Internet. Incluso hay algunos indicadores que son mayores. Y tal como tú decías, antes había un promedio de 1 o 2 servicios por persona en general, y hoy día están creciendo a 2 a 3. Y además, el tráfico de Internet hoy día se duplica cada año. Es decir, lo que tú consumías hace un año atrás, ya sea en tu celular, ya sea en tu casa, en un año ha crecido. ¿Por qué? Porque las plataformas han incentivado el uso de plataformas móviles, de videos, de televisión en línea. Incluso, por ejemplo, este mismo canal, muchos lo ven por Internet o lo pueden ver a través del cable que se transmite a través de Internet, porque es televisión IP, y por tanto eso también es considerado para muchos casos como tráfico de datos. Claro, Pedro, y bueno, y quienes más se consumen banda ancha, obviamente son los jóvenes, los adolescentes. Ahora la gente también que está haciendo teletrabajo, pero por lo general son precisamente los jóvenes, toda esta nueva generación. Quería saber cuáles son las aplicaciones que tienen los teléfonos que más tráfico utilizan. ¿Son los videos? ¿Es Instagram? ¿Son las aplicaciones de mensajería? ¿El mail? ¿Cuáles son para poder ir siguiendo una línea de cuál saber que no podemos utilizar si es que baja el servicio o baja el tráfico? Sí, bueno, tal como tú mencionas, efectivamente aquellos que son multimedia, no tan solo las imágenes, no los, por ejemplo, los textos, sino que los videos. Y solamente para hacer un contraste de lo que está ocurriendo en otros países. De hecho, hay mucha gente en Europa, por ejemplo, que está suscrito a videojuegos online y por una actualización de un par de juegos que son muy conocidos, colapsó brevemente la conexión a Internet porque simultáneamente mucha gente jóvenes empezaron a descargar esa actualización. Entonces, acá en Chile sucede que los más altos consumos los generan los juegos en línea, los videos como por ejemplo YouTube, ver Netflix, y también hoy día están apareciendo otras aplicaciones como TikTok y otras que no tan solo son imágenes, sino que está concentrado a la generación de videos. Y eso implica subir video y bajar video en forma simultánea, lo que hace que en general aumente. Entonces, por eso se les pide como recomendación que si los padres o los trabajadores están realizando en línea conferencias a través de distintas aplicaciones que están hechas para eso, los más jóvenes en sus casas transitoriamente, para no congestionar la red de su casa, usen otras aplicaciones o vean televisión abierta o hacen mandar mensajes, y ya posteriormente cuando se desocupe del tema productivo pueden utilizarlo para temas de ocio o para entretención. Claro, Pedro, y siguiendo un poco, complementando lo que tú dices también, hay que tener una recomendación precisa o más específica quizás para las personas que tienen niños en la casa, considerando que son cuarentena de probablemente 2 semanas, donde no son vacaciones, los niños no pueden salir al parque, no pueden ir al cine. La verdad es que están en la casa, entre comillas, encerrados, y obviamente para los niños, para las nuevas generaciones, el teléfono, los dispositivos móviles, es mucho más interesante o más atractivo, o están más conectados con ellos que precisamente, por ejemplo, la televisión. Por lo tanto, a ver, ¿qué se puede hacer cuando hay niños quizás más chicos que están todo el día en la casa, están todo el día no es que cada persona pueda estar en una pieza distinta? A ver si es que, no sé, existen algún tipo de recomendaciones de crear rutinas, horarios, uno primero, el otro después, o cómo se puede hacerlo por turnos, me refiero, o qué recomendaciones nos podrías dar. Sí, mira, en primer lugar hay que pensar que hoy día ya hay varias plataformas que te permiten descargar las películas, por ejemplo, Netflix, para verlas offline. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento, por ejemplo, ya sea bien tarde o bien temprano, cuando no hay mucho uso de tráfico de datos, descargar las películas y tenerlas guardadas de tal forma que durante el día tú coloques esas películas, por ejemplo, para tus niños sin necesidad de estar conectado a Internet. Esa es una solución. La otra, obviamente, es también utilizar las herramientas que han entregado el mismo Estado. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha puesto en línea una plataforma para que los jóvenes y los niños sientan que no es que están de vacaciones, sino que están por una razón de salud en sus casas, pero pueden continuar educándose ya sea en estas plataformas. Y finalmente también a los más niños relacionarse, a que hagan manualidades y ver videos en YouTube que son, aunque tú no lo creas, en YouTube la mayor cantidad de visualizaciones no son tanto las canciones, sino que son los manuales. Es decir, los niños hoy día aprenden a hacer cosas a través de YouTube. Por tanto, educarlos
entretenerlo y al mismo tiempo utilizar en forma responsable, ya sea descargando los videos para verlos offline o verlos en definitiva en horarios que no sean los más congestionados. Claro. Bien, Pedro, y ya para ir cerrando, a ver si me puedes responder bien cortito, que bueno, debido a toda esta contingencia y el hecho de que las personas necesitan estar informadas, obviamente, ¿existe la posibilidad eventual, podríamos decir, de que se libere, por ejemplo, durante ciertas horas, durante horarios definidos, el pago de la banda ancha como una medida para ayudar también, para colaborar en estos tiempos más difíciles? A ver, parece que tuvimos un problema de comunicación ahí con Pedro Huichalaf, abogado experto en tecnología y ex subsecretario de Telecomunicaciones, que ahí precisamente nos estaba contando varias recomendaciones sobre cómo hacer un uso o tener un uso responsable de la banda ancha en estos tiempos de cuarentena. Bien, y vamos a seguir avanzando con nuestro programa del día de hoy. Despedimos a Pedro Huichalaf. Muchas gracias por esta interesante e importante conversación con nosotros el día de hoy. Bien, y regresamos.